Hello. Bien, pues seguimos con los vídeos de estequiometría y en este caso vamos a aprender a resolver un problema de estequiometría basado en, pues en el enunciado que tenemos en la pizarra ahora mismo, ¿vale? Nos dice en primer lugar que se queman 35 gramos de CH4, de metano, ¿vale? Y nos pide calcular la masa de agua obtenida. Y para darnos más información nos dice que los datos son, en este caso son las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Es decir, sabemos que el carbono tiene una masa atómica de 12, el hidrógeno de 1 y el oxígeno de 16. Bien, pues para resolver este problema, y la mayoría de estequiometría se va a basar más o menos en lo mismo, nos pedirá diferentes cosas, a lo mejor hay que dar diferentes pasos, pero bueno, ya lo veremos en otros vídeos. En primer lugar, este sería el ejemplo más básico. En primer lugar, y siempre tenemos que hacer lo mismo en todos los problemas de estequiometría, siempre hay que obtener la reacción química que está teniendo lugar. Entonces, como nos dice que se queman 35 gramos de metano, ahora mismo el 35 me da igual. Yo quiero saber qué está pasando. Y lo que me está diciendo es que se quema metano. Es decir, esto, si recordamos el vídeo anterior, el metano es un hidrocarburo y que si se quema tiene que reaccionar con con oxígeno para formar CO2 y agua. Entonces, esa va a ser mi reacción. Mi reacción va a ser CH4 que interacciona con el oxígeno para dar CO2 y agua. Siempre que me diga se quema, se combustiona, arde o cualquier sinónimo que haga referencia al fuego, ¿vale? A quemar, la reacción va a ser el elemento que te estén dando, que normalmente va a ser un hidrocarburo, juntándolo con oxígeno y siempre va a dar CO2 y agua. Entonces ese es el primer paso. Habrá problemas en los que la reacción me la dé el problema. Pues ya está, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que escribirla. ¿Cuál es el segundo paso? Ajustarla, que es lo que vimos en el vídeo anterior. En este caso, lo único que necesitamos saber es cuántos carbonos tiene que haber en la izquierda y en la derecha para que cuadre la solución, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que a la izquierda tengo un carbono, que está aquí, y a la derecha también. Por tanto, el carbono está ajustado ya. Tengo lo mismo al principio que al final. Entonces, ahora vamos con los hidrógenos. Tengo 4 hidrógenos al principio y tengo 2 hidrógenos al final. Pues necesito añadir un 2 aquí. Ese 2 me va a hacer referencia a la cantidad de hidrógeno que yo tengo al final y que al principio tendré la misma, porque ahora tengo 4 y 4. Y ya por último el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo al principio? 2. ¿Cuántos tengo al final? 2 más 2, porque recordemos que este 2 también afecta. Entonces, ya no tengo un oxígeno, como podría tener cualquier agua. Ahora tengo 2 oxígenos porque ahora tengo 2 aguas. Entonces tengo 4 en un lado y 2 en el otro. Pues pongo un 2 aquí y ya tengo ajustada toda la reacción. Bien, esta sería la primera parte que hay que hacer en todos los ejercicios de estequiometría. En todos los ejercicios de estequiometría se tienen que primero escribir la reacción y segundo ajustarla. Y ahora ya empezamos a hacer el problema. Bien, para poder realizar el problema necesitamos saber factores de conversión, que también están explicados en otro vídeo por si los quieres ver. Los factores de conversión nos permiten transformar mediante equivalencias una unidad en otra, para hacer una equivalencia, como su propio nombre dice. De la misma manera que yo sé que 1 kilo son 1000 gramos, pues son 2 números distintos y 2 unidades distintas, pero significan lo mismo. Es 2 formas de expresar lo mismo. Yo puedo decir que yo peso 10 kilos o que puedo decir que peso 10.000 gramos, da igual. Es 2 formas de decir exactamente lo mismo. Pues entonces, dado que las reacciones químicas ocurren siempre en la misma proporción, decir que yo tengo 35 gramos de metano debe equivaler a una masa de agua que signifique lo mismo. Es decir, que con esos 35 gramos de metano yo genero agua. ¿Cuánta agua? Pues eso es lo que me están preguntando. Y como es una equivalencia, porque supongamos que con 35 gramos de metano produzco 100 de agua, al ser una equivalencia a mí me da igual decir que esta reacción consume 35 gramos de metano o que produce 100 gramos de agua. Es una equivalencia. Es la misma equivalencia que decir 1 kilo o 1000 gramos. Es exactamente igual. Entonces, como tal, lo puedo trabajar mediante factores de conversión. Entonces, vamos a recordar los factores de conversión. En primer lugar, no tenemos otra que partir del dato que nos dan. Entonces, a mí me dicen que tengo 35 gramos de metano. Estupendo. Pues yo tengo 35 gramos de metano. Ahora bien, necesito pasar esos gramos de metano a una unidad en la que yo pueda relacionar el metano con el agua. Es decir, ¿hay algún factor que a mí me diga que tanto metano equivale a tanta agua?
si los factores de conversión, perdón, los coeficientes estequiométricos de la reacción. Los coeficientes estequiométricos de la reacción lo que literalmente me están diciendo es la cantidad de moles que necesito de una sustancia y de otra para producir tantos moles de las sustancias de los productos. Por ejemplo, en nuestra reacción problema nos están diciendo que para formar esta reacción necesito 1 mol de metano, 2 moles de oxígeno, y que si yo mezclo ese mol de metano con esos 2 moles de oxígeno, voy a obtener 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Esa es mi equivalencia. Es decir, yo sí puedo hacer una equivalencia del metano con cualquiera de las otras moléculas. Porque mi equivalencia es que 1 mol de metano equivale a 2 moles de oxígeno. Porque cada mol de metano me va a gastar 2 moles de oxígeno. De la misma manera que 1 mol de metano equivale a 2 moles de agua. Porque cada mol de metano me va a producir 2 moles de agua. Eso es una equivalencia. Eso me va a servir para hacer los factores de conversión. Pero yo tengo gramos. Entonces, ahora mismo no puedo hacer esa equivalencia, porque necesito tener los moles entonces. Si hemos visto que la equivalencia es que 1 mol de metano equivale a 2 moles de agua, necesito primero tener los moles de metano. Y no tengo los moles de metano, tengo los gramos de metano. Entonces, el primer factor de conversión que yo tengo que hacer es para producir los moles de metano. ¿Cómo se hacían factores de conversión? Recordemos, abajo siempre pongo la unidad que ya tengo, que en este caso tengo los gramos de metano, y arriba ponemos la unidad que quiero lograr, alcanzar, que en este caso son los moles de metano. ¿Por qué le he puesto en un factor de conversión directamente? Porque ya sabemos, por temas anteriores, que existe una equivalencia física entre el número de moles y los gramos que tiene de masa ese número de moles. Que ya dijimos que un mol de cualquier sustancia, un mol de cualquier molécula, equivale a su peso molecular en gramos. Es decir, que un mol de metano equivale al peso molecular del metano en gramos. Entonces, lo único que tengo que hacer es averiguar el peso molecular del metano. El peso molecular del metano, que sabemos que está compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, yo me voy a mis datos y yo sé que un carbono pesa 12 y que cada hidrógeno pesa 1. Entonces, si tengo un carbono, ya tengo un peso molecular de 12. Y como tengo 4 hidrógenos, le tengo que sumar otros 4 de peso molecular, de peso atómico. Entonces tendría los 12 del carbono más los 4 de los 4 hidrógenos. Un total de 16. Es decir, ya tendría 16 elementos en este momento, ¿vale? Tendría 16 gramos de metano por cada mol. Bien, pues ya tengo los moles de metano. Ya he logrado llegar al paso de los moles de metano. El siguiente factor de conversión sí es el que me relaciona por la reacción estequiométrica los moles de metano con los moles de agua en este caso. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tengo? Moles de metano. Los moles de metano van a ir abajo porque es lo que tenía arriba antes. ¿Qué quiero conseguir? Los moles de agua, que es lo que me pide el problema que averigüe. ¿Cuál es la equivalencia entre moles de metano y moles de agua? Me lo dice la reacción. La reacción me dice que 1 mol de metano equivale a 2 moles de agua. Pues 1 mol de metano equivale a 2 moles de agua. Esa es la equivalencia. 1 mol de metano equivale a 2 moles de agua, porque cada mol de metano me produce 2 moles de agua. Y ya está. Esa sería la equivalencia. Perfecto, y tendríamos terminado ahí. A mí a esta fórmula, a este factor de conversión, me gusta llamarlo foto, ¿vale? Porque digamos es la reacción que me convierte una molécula en la otra, ¿vale? Y siempre es constante. Para cualquier cambio de conversión entre el metano y el agua en esta reacción, va a tener ese factor de conversión. Siempre. ¿Vale? Lo quiera transformar es lo que lo quiera transformar. Y ya por último, el último factor de conversión es para pasar el agua a gramos, porque me está pidiendo la masa de agua. Si me pidiera los moles de agua, he terminado ahí. Pongo el igual, opero con la calculadora y se acabó. Entonces ahora lo que tendría que hacer es, de nuevo, pongo abajo lo que tengo, que son los moles de agua. ¿Y a qué quiero obtener? A los gramos de agua. Y ahora, la equivalencia es la misma que antes. Los moles y los gramos se relacionan con el peso molecular. Por tanto, 1 mol de agua equivale al peso molecular del agua. ¿Cuál es el peso molecular del agua? Pues si tiene un oxígeno son 16 y por cada hidrógeno le sumo 1. Como tiene 2, le tengo que sumar 2. 16 más 2, 18. Y ahora sí que sí. Si yo opero todo esto en la calculadora, obtengo literalmente y de forma rápida la cantidad exacta de agua que se va a producir con 35 gramos de metano como ingrediente. Entonces vamos a hacerlo rápidamente con la calculadora.
Entonces multiplicaríamos 35 por 2 y por 18 y el resultado lo dividiríamos entre 16 y sale 78,75 gramos de agua. Es decir, 35 gramos de metano producen 78,75 gramos de agua. Y con esto tendríamos el problema terminado. ¿Puede complicarse? Sí. Puede haber un apartado B que te pida los gramos de CO2, por ejemplo. Entonces, volveríamos a empezar por los 35 gramos de metano. Y el problema en la foto de esa petición de problema sería diferente, porque ya no relaciono el metano con el agua, lo tengo que relacionar con el CO2. Entonces, en ese caso, tendría que poner los coeficientes estequiométricos de las moléculas que están participando ahí. Y el resultado sería igual. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo aquí y seguiremos poniendo más ejemplos próximamente.